¿Este es el cuarto partido? ¿O el tercero? Creo que sí.
parecía esa bola. Tranquilo, tiene familia. Disculpame, te doy la después un poquito para ¿sabes? Si Nuestro primer chat es, hola, soy la fotógrafa acá, Flori. Y como la hacía la vuelta, o sea, yo la platense, porque me hacía compañía que iba manejando. Me tocó la mano. Y me enamoré profundamente. Yo dije, no, pará. Si te vas por esa época, pensala. Era una estrella para el fútbol. Sí. Yo me acuerdo cuando hice un tatuaje, ¿qué es esa fantasma? Acá todo así. Sí. Lo veo chunga. Esta es la primera que veo. Después que yo un poco más fresca. Así siempre, ¿no? Como para mí medio realista. Yo al principio me quería hacer algo así, cuando vi que estaba minado. Nah. Déjame en la punta del pie. Porque cuando yo lo vi, no había tantos hace banda. Claro. Y ya después no me lo había hecho en el momento. Y después lo tenían todos, dije bien, pero todos, ¿eh? Yo cuando me tatué la costilla. Fue tipo, es re original, tipo, nadie tiene material, el año, todo. ¿Qué tenés?
Unas lunitas. Las lunitas chiquititas. Sí. Sí, sí, que me olvido que lo tengo. ¡Dale, dale! ¡Sí, Es el momento más rebelde de mi vida. ¿Es el único tatuaje? No, tengo tres. Ah. ¿Y tenés ganas de tatuarte? ¿De vuelta? No. ¿No? O sea, me encantan. No lo volvería a hacer. Vamos, si lo hago sería por alguna causa muy específica. Claro. Como que yo me trataba para decorarme. Pero, ¿qué onda? ¿Bancás tipo significado o solo ahora? ¿O solo decoración? Yo de los tres que tengo, ponele que uno puede llegar a tener significado. Pero ahora vos decís, si me hago tiene que tener significado. Sí, no sé si ¿O no? debería, pero por ahora sí no estoy con ganas de tatuarme. Claro. Porque me hice tres en menos de un año, más en un año. ¿Y te gustan? Me encantan. Ah, obvio. bien. Pero como que estoy en una época como no me quiero hacer nada, no me quiero tocar nada. Claro. por el- No, pero si te gustan, repiola. Obvio. Viste que hay Sí, gente que me no le gusta. gustan, me Hay gente que se aburre, Sí, digamos. sí, sí. Y alta paga. Este que es un asco, ponele. Ponele lo que te guste. El año pasado, no de rebelde, pero toda la vida me quedé sin toda la vida. Un día me lo saqué y medio que no lo podía hablar. Podría haber hecho un esfuerzo. Yo dije, le hago fuerza. Puedo volver a Ariel, tiene esa, pero puedo volver a buscar. ¿Qué etapa estaba? Pero es que la verdad que no me quedaba. ¿Sabes qué? En mi época no tenía que acá. El tema es que, claro, cuando me llevo a curar, como que era como que el agujerito así, ¿viste? Claro, no me quedó nada. Claro. La verdad me dio Me llegó. Así como, de la nada, tac, dije, mira. No sé ni de dónde vino, literal. Está, la habían dejado ya. De allá, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Gile, andá a la segunda. Uy, me comí el viaje. Yo me quiero tatuar todo el antebrazo, la mitad, digamos. ¿En serio? No, el antebrazo sería, ¿no? Ah, bueno, ¿viste Matías lo que se hizo? No. ¿Ahí? Sí. Arriba. Tipo en el... No sé, será tríceps. Ah, ¿acá atrás? Sí. Andá, Santi, toda, toda. Bueno, yo voy por algo parecido. Estoy por ese rollo. Un lobo me quería hacer, Banco. pero no sé. Le damos una manga. El antebrazo. Poner un lobito. Pasa que hace el lobo y entra en la nariz nomás, pero bueno. Pues te juro, no, pero mirá lo que es esto. Ay, no puedo sacármelo. ¿Eh? No. Mirá. Descaradiente lo usa el lobo, bueno. Igual nada, lo podés escalar tranquilamente. Sí. Me da la duda de cómo quedaría. ¿Qué te puedes hacer? Si no querés que ponele tanto tinta roja. Muy Yo no tengo ninguno igual. Yo tengo... Me hice uno con tinta roja y de vez en cuando me lo tengo que retocar porque se me va fácil. Ah, yo Te juro, no. estoy al borde de no retocármelo más y que se me vaya. Yo a color como que no banco mucho. Es que es muy... Tipo, yo me hice una muy chiquitita. Claro, chiquito, capaz que muy sí. chiquito. Por En ejemplo, época- no estaba con todos los patitos. ¿Eh?
Por ejemplo, el ojo del lobo quiero que sea celeste, pero es chiquito, o sea, no es todo el lobo, ¿viste? Claro, la tinta, no sé tinta celeste, pero sé que la tinta roja, o sea, de hecho, leí que, bueno, no sé qué tan cierto será, pero si ves acá, viste, las sesiones, Sí. tinta negra es muy complicado que salga, o sea, observaría si tinta roja es trámite. El tema es que la tinta de color como que se te desgasta más, ¿no? Sí, aparte Eso es lo malo. Lo bueno es que no se me borroneó, o sea, es que se me salió como Ah. menos marcado, pero no Eso se me cap- borroneó por lo menos. Eso capaz con una pasadita más, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Tipo una pasadita más del color, ya Claro, está. eso, no es que se me está borroneando para todos lados, como es el chabón que me tatuó grosso. Esa es otra de las cosas, tipo, quiero tatuar en un lugar muy bueno, porque Yo me da tengo mucha uno, cosa, pero es te algo que me va a rompen quedar el en la piel. Yo tengo uno, pero te rompen el horno. Y yo, bueno, un amigo que se tatuaba un montón, me pasó uno y cobraba en dólares, le dije, anda a cagar. No, el mío No hay es chance. como tatú mono. Ah, no, Es reconocido. el que me habían pasado también era conocido, pero era como más mexicano o algo así, de otro país. O sea, ese es o sea, el chabón es un grosso. Claro. Aparte es un capo. O sea, yo me he reído mucho. Las 3 veces que me tatué con él, me he cagado de risa y él me dijo, porfa, no te rías porque no te gusta tatuar. Pero tatúa muy bien. Y después están Gian y la novia. Se tatúan en un lugar que hace también, tipo, pero él es más Gian específico. del Sí, acá. Gian todo pelota y la novia de Gian. Sí. Se tatúan en un lugar que hace, pero un realismo, pero en la recontra. ¿Sí? No sé si realismo, pero un detalle. Claro. También de la recontra. Sí, yo pagaría igual por algo bueno más que por algo de dudarla. Y la verdad que sí. Yo la verdad que con la plata del puso estoy contenta. Pero algo bueno te sale Sí, sí, obvio. muy caro. Lo bueno sale caro. Sí, literal. ¿Qué? ¿Hay algo todavía? ¡Mal sacado, fue! ¡Está la tercera! No se pasan. Es la típica que viene de equipo 50 minutos tarde. ¿Tienes tatuaje, amigo? ¿Tienes tatuaje? ¿Qué, amigo? Me quiero hacer, pero... ¿Sí? Si me hago los chiquititos con el brazo. Me quiero llenar el brazo todo de tatuajes chiquitos. Pero así, tipo chiquitito. Tipo minimalista. O sea, Claro. no una cosa. Nada pegado, sí, sino No, vas no, tirando. no. La típica que los que llegan tarde no se digan los de anteúltimo, Sin significado, tipo Sí, con más de. significado que... Ah, ¿con un significado? Sí, sí. Algunos sí, algunos que no. Tipo nombre, alguna fecha, algún Claro, dibujo, sí, cosas un así. dibujo. Que le pongamos voluntad no Ah, tiene bien. nada que ver. Pero que sean algunos chiquititos, algunos más grandes Claro. que otros. Claro, claro. Eso es lo que quiero hacer. Está bueno. ¿Todo el gato? Todo el antebrazo. Pero ya que me lo hagan. Ah, nada, sí, yo vengo pagando hace 10 años más o menos, boludo. ¿Vale, vos tenés? ¿Tatuajes? Sí, un par. ¿Chiquititos? No. Grande. No, grande no, pero Bueno, mediano, digamos. son visibles. Ah, banda. Por ahí. Pero sí, la verdad es lo que decía recién vos, me da alta paja porque me lo dice en el momento de mi vida que estaba tipo, Medio carrilada de control. O sea, me encantan, pero yo estoy una María más. verlos todos los días, tipo, ¿No te arrepentiste de ninguno? sí, de todos. Yo por lo menos no. Obviamente de todos.
¿Pero a qué edad te los hiciste? ¿Muy chiquita? ¿Alguno? Y la semana pasada, Ah, Que a los 20. Primero a los 14. ah, eras una nena. al toque. Mi mamá que es un irresponsable. Le dijo que sí. Que me dejó tatuarme a los 14 años. Me tatuó un signo de acuario. Ay, mi amor. ¿El signo? Sí. En esa época me gustaba y era súper fanática de los signos. Pero claro, tenía 14 años, o sea, que tenía una niña. ¿Cómo me vas a dejar tatuarme a los 14 ¿Y es chiquitito? ¿Te parece? Sí, lo tengo acá en la espalda, ese signo. Y en el momento, En el momento estaba fascinada, yo era una crack. pero no te dolió. El que más me dolió fue el de la costilla. Oh, el de la Uy, costilla. debe ser horrible eso. El de la costilla. Mirá que bastante chico, creo que es el más chiquito de uno. Pero la costilla, por Dios, cómo me A mí me dijeron que me haga uno chiquito para probar el o no. O sea, no sé, no quiero. Es como que... Tampoco, o sea, igual mira que depende del umbral de dolor de cada uno, pero tampoco duele tanto. Es que no le tengo mucho miedo al dolor. Después capaz soy un maricón y me puedo ayudar en toda la sesión, pero... Es como si te pasaran una lija por la piel. Ah, ni pedo. ¿Vos decís no? Para mí es O como... sea, para mí no. O sea, ¿peor o mejor? O más tranquilo. Para mí más tranquilo. Igual Más yo no tranqui. soy parámetro. Una lija fría. No, una gruesa. Pero no, imagínate una lija fría, no duele tanto. Las que son tipo... para las uñas. Una lija fina. No, yo quiero hacerlo todo de una. ¿Sí? Sí. La lija de los que le picaba el pico a la gallina. Viste que para no romper los huevos a las gallinas le lijan el pico, no sabías. ¿Sí? Pero son esas lijas rojas. Te la pasás por la claro. De madera. Claro, claro. Para la pared y todo eso. Dale, venga, meté eso, bien, venga. Santi, si no. Bien, Coco. ¿Cómo me vas a sacar la pelota, loco? Me voy a poner más acá, ciego. Me salvaste. Hoy fue uno de los días que más golazos filmé. Hoy Creo que hubo mucho partido con mucha Sí. diferencia de goles. se prestan mucho los arcos para mí. Sí, sí, sí. Porque son muy No vi el grandes. de... Ese que te dije ahí fue el un de golazo, L2, ese no boludo. lo vi, boludo. Un golazo. Porque encima se pasó a 3 y la colgó en el otro ángulo, boludo. Aquí te largo. ¿Qué hora es? Va a terminar como a las 6:30. No sé qué pasó, pero ahí se levanta, creo. La rodilla. Acá estaba como en duda, y en otro distinto estaba.
Ojo. Vale, tenés que pegar el travesaño. Dale, de film. No podés decepcionar. La pegó. $200. ¿Mm? Ya te dije, tenés que empezar a facturar. No quiero perder la raya. Me va a 2 juegos. Vale, pues. ¿Hoy hasta las 9? Y media, ¿no? Sí. A las 10. Un poco más de fuerza. Sí, más de fuerza. La del taco me recuesta. Tipo, capaz la levanto, pero la del tac. Difícil. Ah, eso es difícil. Para. Claro, que te pase por atrás. Y te dije que tenés que tirar todo el cuerpo. Claro. Bueno, también. Creo que es más fácil pasarla por atrás cuando vas en carrera. Entonces, la agarrás por atrás. No, no necesariamente, claro, pero igual. Claro. Pero quieta la pelota. Vos vas corriendo y la agarrás. Claro. Eso, claro. Tenés que engancharla y. Claro. Mi nueva forma favorita. 3, 4. Lo hagas solo así, no, la única forma. Te invitan a un partido y pase. Solo eso. Uy, cambiamos la 8. A ver, jueguito. ¿No? Me desafilé. Además me vas a Ah, sí. Ah, eso, sí, eso. No, perdón. La parte de ahí es muy dura. Sí. Igual esa 8 está re. Está muy. Contenido para las redes. Estoy publicitando nuestro contenido. Ahora que no la puedo descargar, y después bajamos de los Tengo un emprendimiento. Un torneo de fútbol. Tenemos 120 partidos. ¿Cuántos equipos hay? Total, en el torneo. ¿Cuánto deben haber? Contando fútbol 5. Yo sabía que. 60 mínimo. Sí, sí. Me acuerdo que eran como 100 en un momento. ¿No? Sí, bueno, creo que menos. Pero, ¿qué? ¿Bajó? Puede ser igual. Y pensás si hay 6 categorías, cada uno tiene más o menos que 12. Más de 10 seguro. Más de 60. Ser sub-18, ahora. Ahora lo arrancaron. Sacaron Depende del poder, los chiquititos, ¿no? Los chiquititos los sacaron. ¿Lo sacaron? ¿O no? Claro, sí. Pero viste que ahora se fue una mujer Ah, sí. ¿Pero cuánto? Cancelaron. de 16. No tenían tanta ganas de quilombo. Vamos a la mitad. Supuestamente Claro. lo Tampoco arrancaron. también nosotros queríamos crecer por ese lado y no podíamos. Nada, igual le dice a ver. ¿Te la sacaste? Estaba ahí. Pero también.
cuando. Dale, Chocho, dale, Juego el 5, juego el 8 también. Ahora que no el Chueco, Juan. Dale, Tommy. Matías. Sí, va. ¿Sí o no?
No, tranquilo. Para acá, Bruno. Acá, ese. Abrila. Uno. Chile, papá. Sí.
De acá, ¿no? Guarda. Tranqui, Santi, tranqui, tengámosla. Para acá ese Bruno. Dale, ya. Déjame. Coco, ¿también? Escuchame, boludo, anda arriba. Ellos dos, vamos con dos abajo. Síndrome de taquicardia posterior. Marco. Vos en la mitad. Con Bruno. Tommy, por afuera. Coco, vos en la mitad. Acá, Chocho, dale. Tranquilo. Hasta ahí.
¡Buen cambio! ¡Buen cambio! ¡Buen cambio! ¡Chocho! Vení, Santi, anda de 9. ¡Coco! Vos adelantado, 3 delanteros. 2-2-3. Dale, dale. Sí, Santi, dale. Dale, Tommy, dale. Anda, pelota. Para adelante, para adelante. No bajes, Santi. Sí, sí, toma, Tommy. Sí. Buena, Bruno. Larga, Benja.